Muy buenos días, los saludo nuevamente en este diplomado de gestión pública. Nos encontramos aún en el módulo 1 de gobierno, gestión pública y gestión municipal. Ya vamos en la tercera sección. Recuerdo que en la primera sección vimos lo relacionado con marco normativo de la gestión pública y gestión municipal. En la segunda sección vimos el tema de modernización del Estado y ahora en esta tercera sección abordaremos lo relacionado con políticas públicas. La primera clase de políticas públicas es una clase más bien introductoria, donde veremos las principales definiciones y conceptos asociados a la política pública, lo que nos permitirá tener una base para más adelante ir ahondando en temas mucho más prácticos en relación a lo que son las políticas públicas, a su formulación y también a su ejecución. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por hacer una definición, un concepto de lo que son las políticas públicas, de lo que vamos a entender en esta clase por políticas públicas, en este módulo, eh, para poder seguir avanzando en lo que refiere a su aplicación, a la implementación de las políticas públicas más adelante, porque si bien este es un concepto que existe mucho, desde la filosofía, desde la ciencia política, desde la sociología, desde la administración pública, es una multiplicidad de conceptos asociados a políticas públicas. Pero aquí hemos identificado uno en particular que está extraído del libro Introducción a las Políticas Públicas de Eugenio Laera. De verdad ustedes lo deben conocer. Es un escritor chileno bien connotado que ha asesorado varias políticas públicas en nuestro país, en varios gobiernos. Y él define la política pública como los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática. O sea, no se refiere a cualquier objetivo, sino un objetivo público que nace una demanda ciudadana, ¿verdad? Ese es el sentido y el fin último de la política pública, en el concepto que hoy día vamos a acuñar para seguir profundizando. Ahora, ¿quiénes desarrollan estos cursos de acción? Algo que parece súper básico, pero también se tiende a confundir. Un pequeño mapa de actores acá de quiénes son los responsables de desarrollar en todo su proceso la política pública. El sector público, entendiéndose como el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la voluntad ciudadana expresada en diferentes instrumentos. Hoy día, con la participación de la comunidad en nuestro país y en todo el mundo, la participación de la comunidad en las políticas públicas es fundamental. No existen políticas públicas sin la incidencia de la sociedad, de la ciudadanía, ¿verdad? Y también el sector privado. O sea, en alguna parte de la política pública siempre está presente el sector privado, ya sea en la ejecución de esta política pública principalmente, ¿verdad? O en el diseño de estas políticas públicas, generalmente tenemos al sector privado prestando servicios que colaboran y que contribuyen al desarrollo de estas políticas públicas. Para continuar, vamos a hacer la diferencia clásica de estudio de las políticas públicas que tiene que ver con los conceptos de origen anglosajón de polity, politics y policy. Que claramente cuando se trata de enfoque se tienden a confundir o la traducción al español muchas veces se presta para confusión. Cuando hablamos de la polity se refiere al ámbito institucional estatal, al conjunto de órganos o instancias que tienen la competencia para definir las grandes líneas de acción pública, ¿cierto? Cuando hablamos de la política se trata de la llamada comillas política, de la competencia, la negociación y el ejercicio del poder, ¿cierto? La hoy día tan criticada política. Cuando hablamos de la policy, más bien se refiere a, como dice acá, las soluciones específicas de cómo manejar asuntos públicos. O sea, estamos hablando del tema que hoy día nos convoca, que son las políticas públicas, que son los cursos de acción, ¿verdad? Estrategias o secuencias de decisiones encaminadas a un fin y que tiene como objetivo fundamental resolver problemas públicos. De eso es lo que hoy día hablaremos. O sea, hablaremos de la política. Bueno, ahora veremos cuáles son los elementos que debe contener, los elementos básicos, los elementos mínimos que debe contener una política pública. En primer lugar, debe contener orientaciones, ¿cierto? Esto quiere decir que debe haber un contenido, una definición de su curso de acción a seguir
para lograr la meta, debe tener un objetivo claro, debe poseer un instrumento, debe tener mecanismos claros de cómo lograr ese objetivo meta propuesta, debe tener definiciones institucionales en las cuales esa política pública esté claramente y asertivamente alojada en una institucionalidad pública que tiene la capacidad para ejecutarla, ¿verdad? Y debe tener claridad en sus resultados, que deben ser medibles, lo estudiamos en la clase pasada, ¿cierto? Que deben ser cuantificables y que deben estar íntimamente relacionados con el problema que en algún momento se detectó para poder definir esa política pública y con lo que fue planteado en las orientaciones en un principio. Bueno, luego revisar el concepto que consensamos para este análisis de las políticas públicas, ¿verdad? Los elementos que deben presentar la política pública y los actores que intervienen en ella. El autor acá nos presenta algunos factores que determinan la calidad de la política pública. El primero tiene que ver con que los cursos de acción deben estar referidos a un objetivo. ¿Qué significa esto? Que todos los procedimientos, procesos, normas administrativas que estén presentes en la política pública deben estar siempre referidos a un objetivo, a un resultado. Y este no es cualquier objetivo, es un objetivo público definido de manera democrática que nace de una demanda ciudadana. Esto lo podemos relacionar con lo que vimos relacionado con la gestión pública. A través de la gestión pública se ejecutan las políticas públicas, ¿verdad? Donde dijimos que la gestión debería centrarse en resultados y no en procesos. Aquí no se trata de dejar de lado o menospreciar los procedimientos y normas administrativas, pero no deben constituir como el centro de la política pública, sino que esto debe ser una herramienta para lograr un objetivo. No olvidemos que el objetivo de una política pública que se implementa es resolver un problema y una demanda ciudadana. Ahí está su origen y ahí es donde debemos apuntar, al resultado. Definimos un problema, hay una demanda ciudadana presente, se implementa, se diseña primero, se implementa, se ejecuta una política pública y es ahí donde todos estos pasos, procedimientos, cursos de acción deben estar orientados. En segundo lugar, como factor de calidad de las políticas públicas, tenemos lo que son los actores y participantes. Bueno, las políticas públicas se caracterizan por la multiplicidad de actores, agentes y recursos que intervienen en su implementación. Y aquí es importante tres actores en particular. Uno que tiene que ver con la ciudadanía, ¿verdad? En la que se encuentra el origen del poder democrático y que da sentido a las políticas públicas. La ciudadanía es la que demanda una política pública, de ahí surge este diseño. También está el gobierno, que debe ser eficiente en la implementación de esta política pública. Está el mundo privado, el sector privado, que como dijimos anteriormente participa muchas veces en esta ejecución, que debe hacerlo de forma correcta, debe hacerlo de forma efectiva. Para poder cumplir los objetivos tiene que darse una sinergia entre esta ciudadanía, que también ejerce un control sobre esta política pública, un control ciudadano, ¿verdad? Que permite que esta política pública también se pueda ir mejorando en su implementación. Está el gobierno con esta eficiencia que debe, estos recursos que debe poner a disposición para lograr una efectiva política pública y que ésta cumpla su objetivo. Y en tercer lugar, tenemos las orientaciones que dijimos que era el contenido de la política pública y la institucionalidad. Las solas orientaciones no garantizan el cumplimiento de una política. Es posible que dos países, por ejemplo, tengan idénticas políticas públicas respecto a un tema y que sin embargo la calidad de esta sea distinta en un otro país. Pueden tener el mismo contenido. Esto también obedece a que la institucionalidad en la que se implementa esta política pública debe estar preparada a adaptar su sistema para que esta política pública sea implementada de manera exitosa. Deben existir como los recursos, las garantías, deben existir los recursos humanos, físicos, para que esta política pública pueda realizarse de forma efectiva. Ejemplos, hay varios, muchas veces en esta cadena de valor que se va originando en la política pública, en este círculo virtuoso, muchas veces no se alojan las políticas, la institución correcta, o muchas veces no se entregan los recursos o las condiciones mínimas para que la política pública se ejecute de forma efectiva.
hablamos en algunas clases del tema de los municipios, cuando se les entrega la ejecución de muchas políticas públicas sin entregarles las herramientas para que ellos puedan realizarlo de forma efectiva. Estos tres factores deben constituir un círculo virtuoso con un objetivo definido, con actores y participantes poniendo a disposición sus recursos para lograr esta política pública eficiente con un contenido y una institucionalidad que esté adecuada, se puede lograr el éxito y la calidad de una política pública. Vamos a revisar ahora un interesante concepto que nos propone acá el autor respecto de asignarle a las políticas públicas un rol que él denomina de unidad de lo público. Para él, las políticas públicas pueden ser utilizadas como la unidad de transacción del sector gubernamental, llegando a constituir temas tan trascendentes como reforma del Estado. Hay ejemplos bastante emblemáticos, por ejemplo, como el sistema de protección social, ¿verdad?, que significó el establecimiento de ciertos derechos sociales básicos garantizados a través de una importante reforma que tenemos presente hasta el día de hoy. Él propone 4 elementos de esta política pública para que se dé la unidad de lo público, 4 áreas que analizar, que yo les voy a dejar una lectura muy cortita de no más de 3 o 4 páginas, y acá vamos a dejar enunciados esos 4 elementos que son la institucionalidad de transacción, los costos de transacción, la remediabilidad y el proceso político. En base a estos 4 conceptos dejaremos más adelante un pequeño ejercicio para trabajar en base al ejemplo de una política pública. Bueno, después de esta definición que hace la ERA, ¿verdad?, respecto de los elementos relacionados con la unidad de lo público, también propone algunas fórmulas que permiten paliar los efectos negativos en la medida de que estos elementos de la unidad de lo público no se den de forma eficiente. Permite como entregar estos elementos y estas fórmulas para poder disminuir los riesgos de una política pública. En primer lugar, establece lo que son como fórmula lo que son los compromisos abiertos. La política pública de conocimiento ciudadano, con declaraciones previas, como lo propone anteriormente, ¿verdad? También propone incentivar la competencia. Por otro lado, también propone delegar responsabilidades en instancias con autonomía, o sea, desconcentrar. Propone una mayor transparencia en estas políticas públicas, aplicar mayores normas de transparencia, lo que permite disminuir conflictos, ya que la ciudadanía estaría contando con mayor información respecto de las políticas que se están implementando. Propone también un monitoreo permanente, usando sistemas de monitoreo permanente que permitan ir vigilando cómo se están implementando estas políticas públicas. Y por último, también evaluar resultados que permitan establecer mejoras, implementar mejoras, desviar cursos de acción para poder contar con políticas públicas más efectivas y más eficientes. Bueno, para finalizar esta clase, les dejé un documento relacionado con la política pública implementada hace unos años dentro del sistema de protección social, que tiene que ver con Chile Crece Contigo, que es un acompañamiento permanente al desarrollo integral de niños y niñas, ¿verdad?, en nuestro país. Una política pionera en Latinoamérica, creada en base a evidencia científica relacionada con el tema. Le pedimos que acá, que a partir del análisis de esta política pública, pueda elegir uno de los elementos que vimos anteriormente relacionados con la unidad de lo público que plantea el autor que lo estamos refiriendo, que pueda comentar libremente en el foro cómo se relaciona con este elemento que usted haya elegido, esta política pública. Les voy a dejar el documento relativo al Chile Crece Contigo. Les voy a dejar el documento que es parte del texto de instrucción de las políticas públicas que define la ERA, donde define estos conceptos, y otro documento complementario, todos de lectura voluntaria, que en el fondo define de manera más específica el concepto de transacción. Los invito a poder comentar en el foro y puedan dejar su opinión respecto a la importancia también de la unidad de lo público. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.
para continuar con el tema de políticas públicas.